Las personas que me conocen saben que me encanta el tema de la espiritualidad y es algo que he vivido toda la vida y he estudiado toda la vida. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que la espiritualidad es algo muy personal. Si a ti llega alguien y te dice, veo la Virgen en la pared, milagro, y tú vienes y ves la Virgen en la pared y no ves nada, es muy difícil que tú te vayas a conectar realmente con lo que esa persona está diciendo, porque la espiritualidad depende de las experiencias personales, de la familia en que creciste, del país en el que creciste, de la religión que aprendiste y de las preguntas que te hayas venido haciendo en el camino. Yo estudié en un colegio católico desde primero hasta 11, siempre viendo catequesis y cuando empezamos a ver el tema de las cruzadas en historia, yo empecé a preguntarme, ok, yo estoy bien con ser parte de una religión en el nombre del cual murió tanta gente. ¿Está eso bien con mis valores? ¿Está bien lo que ellos vienen enseñando y lo que yo vengo recibiendo? Incluso eso me causó problemas en el colegio porque dejé de ir a misa. En ese periodo de rebeldía dejé de ir a misa y me iba a la biblioteca a estudiar en lugar de ir a la misa. Casi me echan de ese colegio. Y empecé a explorar otras religiones y fui primero a la iglesia cristiana evangélica. Estudié muchísimo la Biblia ahí. Después fui a una iglesia cristiana sin denominación. Y por esa época tenía un novio que él era campeón de judo, que es un deporte japonés. Entonces un día lo invitaron a una pelea. Judo es como, para los que no conocen el judo, es como lucha o algo similar de japonés. Lo invitaron a una pelea y después de la pelea nos invitaron a una ceremonia. Yo no tenía ni idea que había una ceremonia y yo solamente fui a la pelea. Cuando nos invitaban a la ceremonia, me dio mucha curiosidad ver que en la mitad del templo que ellos tenían a Dios Padre Madre. Y yo pensé, wow, qué diferencia con el cristianismo que enseña que Dios es papá, ¿no? No es una unidad Padre Madre. Me parece interesante. Al lado de acá tenían a los ancestros, los antepasados. Y yo decía, wow, qué interesante, ¿no? En ese momento en Colombia, cuando una persona muere, muy diferente a como es en México, cuando una persona muere, si se le ora o se le invoca, ya tiende como al espiritismo. Mientras que en México tuve la oportunidad de estar en México en un Día de los Muertos y tuve la oportunidad de ir a un cementerio a hacer lo que hacen los mexicanos, que además los adoro, de ir a comer con tu ancestro, ir a tomar, ir a compartir un momento con el ancestro, muy diferente a cómo se hace en Colombia. Y en esta iglesia que les estoy contando, japonesa, la Jesús era una mujer. Yo dije, oh, interesante que una mujer también pueda ser la Mesías, ¿no? Así seguí explorando y cuando seguí en esta exploración, sobre todo con el tema de los ancestros, empecé a pensar en Colombia. En esa época había muchos secuestros y siempre me pregunté por qué nací en un país donde secuestran tanta gente. En realidad el tema de la violencia en ese momento era muy difícil y en una revista que nos llegaba a la casa, le hicieron una entrevista a alguien que estaba secuestrado y que después liberaron. Y en la entrevista, esta persona le preguntaban, por alguna manera, cómo se conectaba con Dios. Y esta persona, algunos decían, no, la Biblia, cuando yo leo la Biblia es la manera como yo me conecto con Dios. Otras personas decían, no, la manera como yo me conecto con Dios es con el viento, con
el río, sintiendo la naturaleza. Y entonces yo empecé a pensar, ok, esta persona que la sacan de su vida normal, de su trabajo, de su familia y la llevan por allá al monte. Y cuando no tiene nada, cuando no sabe, no tiene que seguir ningún patrón, no tiene que seguir lo que le dicen, lo que la sociedad le dice, sino que está en el medio de la nada. Es interesante que una persona encuentre a Dios en la naturaleza. Y en ese momento que yo estaba metida en el cristianismo, em, yo decía, pero ¿cómo así? Pero ese tema de la naturaleza no es paganismo, porque los que adoraban la naturaleza les llamaron paganos, ¿no? Y todo lo que no tenía que ver con las figuras cristianas eran herejes. Entonces, porque estas personas cuando están absolutamente desprovistas de todo, se conectan con Dios a través de la naturaleza. Y me pasó algo muy interesante porque yo dije, ok, digamos que yo no soy blanca 100%. Yo digamos que soy un 80% entre negra e indígena. Eso fue lo que dije en esa época. En realidad no he hecho ningún, ninguna prueba de ADN, solo que en ese momento dije, definitivamente soy más entre blanca y negra, perdón, indígena y negra, y soy más poquito blanca. En ese momento yo dije, yo soy 80% entre indígena y negra y 20% blanca. Porque yo estoy siguiendo todo lo de la raza blanca y lo estoy tomando como un absoluto y estoy negando el 80% de lo que yo soy. Porque es que al negar las enseñanzas indígenas y al negar las enseñanzas negras, yo estoy negando gran parte de lo que yo soy. Y entonces empecé a explorar un poco de cómo veían los indígenas el tema de la divinidad. Así también exploré el budismo y a la conclusión que llegué fue que la espiritualidad es como, el, como la sabiduría. La sabiduría para los griegos, sabiduría significa Sofía, amor por la sabiduría, ¿no? Es el amor a la sabiduría. Entonces, para en la época, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, si han leído algo de Leonardo da Vinci fue pintor, fue escultor, hizo estudios de ingeniería, hizo estudios de medicina, ¿sí? Entonces, la sabiduría era en un momento un todo. En la medida que se fue especializando, llegó un momento donde un médico no podía construir y un ingeniero no podía operar porque ya se había especializado mucho a través del tiempo, de las culturas, de los países, de los diferentes intereses, ya eran muy diferentes, ¿sí? Cuando en un momento era todo sabiduría, por eso los griegos tienen estudios de diferentes ciencias en el mismo, una persona podía estudiar una cosa. Hoy en día ya son dos cosas muy independientes. Entonces, de la misma manera es la religión. En un momento la religión era una, ¿sí? Y en la medida que fue pasando el tiempo, se fue dividiendo, se fue especializando los diferentes intereses, las diferentes culturas, los diferentes mandatarios, a tal punto que hoy el budismo y el cristianismo son dos cosas diferentes, pero viene de un todo.
Entonces es como un gran pastel. Todos tienen una parte de la verdad. Si tú te vas, eh, si tú te vas, por ejemplo, al budismo, o, por ejemplo, no quiero entrar específicamente en ninguna religión, esta es simplemente mi visión de la espiritualidad. Pero si te vas, por ejemplo, al budismo, el budismo dice, claro que el budismo es una de las religiones más abiertas. Buda decía, no lo creas ni siquiera porque yo lo digo, ¿no? Usa tu discernimiento, siempre usa tu discernimiento. Pero entonces, por ejemplo, si vamos a los musulmanes, entonces no es que el Corán dice que esto es así y se puede caer el mundo y esta es la verdad. Igual lo dice el cristianismo, ¿sí? Igual, entonces, todas las religiones creen que tienen la verdad y sí tienen la verdad, pero tienen una parte del gran todo. Así, cuando nosotros tenemos una visión cerrada en que una cosa debe ser, que una cosa es, porque así nos lo han enseñado, nos estamos perdiendo la gran visión del todo, donde todas las religiones tienen una gran parte de la verdad. Y si podemos ver todo como Dios lo creó, como la divinidad lo creó, como todo, no existe nada, no hay nada bueno ni malo, todo es perfecto y todo es parte de un todo, entonces podemos ampliar nuestra visión a lo que otras religiones están enseñando. Entonces en sí, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es esa conexión que tú logras con Dios independientemente de cuál sea el camino. El camino con el que tú te sientas más conectado, ese es. El camino que te lleva a la felicidad, a sentirte pleno, a sentirte bien con todo lo que estás haciendo, ese es el camino que debes elegir. La manera como yo lo veo, y eso lo dice la Biblia, y es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos esa parte divina que es semejante a Dios. ¿Qué es lo que no nos deja ver esa divinidad? Yo lo veo como que somos un diamante, entonces tenemos este diamante y se empieza a llenar de lodo con los miedos, con las preocupaciones, con los traumas. Entonces tienes esto lleno de lodo, 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 a tal punto que no ves tu divinidad. ¿Cómo puedes ver esa divinidad y cómo puedes ver eso que te hace semejante a Dios cuando empiezas a limpiar traumas, creencias, patrones limitantes? Y entonces estás limpiando, 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 limpiando. Y cuando de pronto ves por ahí una arista de ese diamante, dices, ¡ah! Esto tan maravilloso soy yo. Y apenas estás viendo una aristica, una arista del diamante. Y te das cuenta lo divino y lo poderoso que eres. Y sigues limpiando y sigues limpiando y sigues limpiando. Y esta limpieza nos lleva muchísimo tiempo. Ese es el camino. Ese es el camino, la limpieza que nosotros hacemos para hacer esa parte de la divinidad. Esa es la razón por la que en los anteriores videos yo les he venido mostrando el tema de las creencias limitantes, el tema de los patrones familiares, el tema de cómo el otro es mi espejo y cómo refleja lo que yo estoy creando adentro. Porque de esa manera podemos ver que nosotros somos, en la medida que nosotros limpiamos todos esos temas y que somos conscientes, podemos ver el gran poder que tenemos y cómo nosotros podemos crear nuestra realidad.